¿Cómo empezaría a programar si tuviera que empezar de cero? Bueno, para empezar, cuando yo entré a la universidad, yo estudié 5 años en la carrera de Ingeniería en Tecnología de Software. Cuando yo entré, o antes de entrar, no sabía nada de programación, no tenía contexto de nada. Y pues bueno, yo en la universidad fui aprendiendo ciertas cosas de programación. Empecé viendo pues lo básico, que era como HTML, CSS y muy poco de JavaScript, programación orientada a objetos. Como empezaría sería aprendiendo un poco igual de HTML y CSS, pero sobre todo aprender lo que es la lógica de programación, ya que siento que esa la aprendí mucho después. Al principio hacía solo como páginas estáticas en HTML y CSS. Y siento que si hubiera aprendido la lógica de programación desde antes, me hubiera ayudado mucho a entender lo que eran los códigos, a entender la programación y a poder avanzar un poco más rápido en mi carrera, ¿no? Igual aprendería el inglés, ya que es muy fundamental en la programación porque ocupas el inglés para todo, el código, también las documentaciones, todo, la mayoría está en inglés y en inglés se puede encontrar mucha más información que en mi caso en español. Yo aprendería GitHub, ya que GitHub es una herramienta que se utiliza demasiado en el área, en las empresas, en el área laboral, y te puede ayudar mucho y es una herramienta muy utilizada y es muy práctica para poder programar con diferentes compañeros y poder trabajar con diferente gente y en la comunidad. Básicamente lo que hace es como puedes guardar tu código se puede decir en la nube, y tú puedes acceder a ese código o alguien más puede acceder a ese código y pueden trabajar cada quien desde su casa, desde su empresa, desde su local, y subir el código y juntarlo, ¿no? Y esto te puede ayudar a pues a evitar lo que son conflictos o a evitar errores en la aplicación, errores de código que alguien más programe y te elimine tus cambios o cosas así. Entonces yo aprendería esto, yo creo que me crearía un repositorio y ahí empezaría a subir proyectos que yo creé, también utilizando pues JavaScript, HTML y CSS. Después yo creo que me hubiera gustado aprender Python desde un inicio, ya que siento que es un lenguaje orientado a objetos que es muy entendible por su sintaxis y aparte es amigable para alguien que va empezando. Yo aprendería Python e igual investigaría y aprendería sobre APIs y también sobre la programación orientada a objetos, ya que esto fue algo que me ha ayudado muchísimo en mi carrera laboral cuando empecé a estudiar este tipo de cosas. Ya que, bueno, cuando yo entré a mi primer trabajo de programador fue como practicante. Y en este trabajo utilizábamos demasiado las APIs y la programación orientada a objetos. Y entendiendo esto me ayudó mucho a avanzar rápido en este trabajo y que me contrataran ya como un empleado de tiempo completo. Después empezaría a crear mis propias APIs y empezaría como también a subir mis proyectos de backend, se puede decir, en algún repositorio, y aprendería bases de datos y aprendería cómo a conectarlas con el backend para poder guardar información y traer información en la API, y los guardaría en lo que es pues algún repositorio y trataría de conectarlo con el frontend, con las páginas que ha hecho, para poder consumir la API desde el frontend y así tener un poco más de contexto de cómo la API sirve como una interfaz para estos dos servicios. Básicamente, resumiendo lo que ya he dicho, empezaría aprendiendo pues desarrollo web con HTML, CSS y algo de JavaScript. E igual aprender o enfocarme también en la lógica de programación, ya que esto es muy importante, y en el idioma inglés, porque se ocuparía o se va a ocupar para alguien que va a ser desarrollador o que ya es desarrollador, sabe que se ocupa. Y después aprender más sobre las APIs y la programación orientada a objetos, así como aprender algún lenguaje que sea pues más amigable para alguien que va empezando, como Python. Y también pues aprender bases de datos, ya que son muy importantes en lo laboral, tenerlas como experiencia. Después, ya que tengo un poco más de contexto de esto, yo creo que empezaría a crear aplicaciones y guardándolas en repositorios. Esto con el fin de poder tener como
algo ahí guardado que yo puedo revisar en un futuro y puedo entender por qué cierta cosa es mejor. Por ejemplo, si yo guardo algo en un repositorio y después pasa tiempo y aprendo algo nuevo y voy y veo ese repositorio, diría, bueno, si es que esto que hice nuevo es mejor por esto, ¿no? Saber por qué las cosas son mejores y tener como un poco más de contexto de cómo pensábamos antes y cómo pensamos ahora, ¿no? Cómo hemos ido progresando tanto en lógica de programación como en la manera de codificar. Algo también que yo creo que haría, que me hubiera gustado hacer, sería como investigar un poco más acerca de Docker y saber cómo funciona Docker, ya que siento que es una herramienta muy utilizada también hoy en día, igual que pues los servicios de cloud. Son cosas que ahorita se utilizan mucho y me hubiera gustado tener un poco más de contexto antes cuando apenas empezaba. En general, resumiendo, básicamente empezaría por el idioma inglés. Aparte, empezaría también con páginas web o desarrollo web que me permita como aprender más sobre los lenguajes básicos como HTML y CSS. También vería un poco más sobre algún lenguaje de programación orientada a objetos, el cual me permita pues aprender un poco más sobre qué es la programación orientada a objetos y sobre todo practicar y estar practicando mi lógica de programación, tratar de mejorar en la lógica de programación, seguido de investigar pues también qué es una API y sobre bases de datos. También aprender GitHub, que es muy importante para poder tener ese track de cómo vamos avanzando, cómo vamos progresando en la programación y cómo va nuestra lógica de programación cambiando conforme va pasando el tiempo y vamos aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, eso sería lo que yo haría si tuviera que empezar a programar de nuevo, si tuviera que empezar desde cero y no tuviera como contexto de nada, como cuando entré a la universidad. Siento que si yo hubiera aplicado esto cuando yo entré a la universidad y lo hiciera aparte de la universidad, mientras yo iba a clases, en mis tiempos libres también investigar sobre este tipo de temas o este tipo de cosas, me hubiera ayudado mucho a entender más rápido la programación y tener como un poco más de experiencia, no laboral, pero es experiencia propia al momento de buscar algún trabajo y realizar entrevistas técnicas, ya que pues en algún momento fueron como algún impedimento para mí conseguir algún empleo, ya que no tenía la suficiente experiencia, ya sea propia, para pasar lo que viene siendo alguna entrevista técnica para algún trabajo, y se me dificultó. Fue por eso que yo tuve que entrar como a un trabajo de practicante, que es como de medio tiempo, y aquí en estos trabajos no ocupas experiencia, no te piden experiencia previa. Entonces así fue como yo empecé, y ya en ese trabajo yo empecé a tomar la experiencia de una manera pues más rápida, ya que a mí me daban como los temas que tenía que saber y yo estudiaba estos temas. Pero si yo hubiera empezado esto antes o durante iba a la universidad, siento que hubiera sido más fácil encontrar un trabajo de programador saliendo de la universidad. Bueno, si te ha gustado el video, dale un like y déjame ahí un comentario de qué te gustaría el próximo video. Nos vemos en el siguiente.